Un auxiliar de vuelo ató a un director ejecutivo negro en primera clase, alegando que estaba loco, pero se quedó paralizado de terror cuando su equipo de seguridad irrumpió en la cabina. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Ató a un director ejecutivo a su propio asiento y lo llamó procedimiento. Si crees que ningún uniforme está por encima de la ley, suscríbete ahora. Las puertas del avión se sellaron con un silbido. Un sonido agudo y definitivo que apagó el ruido de la terminal mientras el avión se acomodaba en su interior. Los motores emitieron un rugido sordo, que luego se convirtió en un zumbido constante que reverberó por la cabina mientras el vuelo 417 de Atlas Airlines se elevaba hacia el cielo vespertino. En primera clase, el ambiente era engañosamente tranquilo. Los pasajeros se reclinaban en amplios asientos, bebiendo vino, tecleando en pantallas brillantes o hablando en voz baja. Las tenues luces del techo bañaban el compartimento con un resplandor dorado, creando la ilusión de comodidad y tranquilidad. Pero para Donovan Pierce, sentado en el asiento 3A cerca de la ventana, el aire cargaba con algo más denso, algo tácito. La presencia de Donovan era impactante, incluso sin intención. Su traje, una pieza entallada de color carbón con líneas definidas, reflejaba su naturaleza meticulosa. Sus zapatos estaban lustrados con un brillo tenue y su corbata estaba perfectamente anudada. La tableta que descansaba sobre su regazo brillaba tenuemente. Su pantalla mostraba informes digitales relacionados con ArcLight Systems, la empresa tecnológica global que dirigía. Apenas unos días antes, su empresa había conseguido un contrato gubernamental de $1.000 millones, una decisión que lo sometió a un mayor escrutinio público, tanto a él como a su trabajo. Sin embargo, la concentración de Donovan permanecía imperturbable. Se movía con la serena precisión de quien vive su vida bajo un alto riesgo, sus ojos recorriendo cifras y notas con discreta intensidad. Pero no todos lo veían así. Cerca de la parte delantera de la cabina se encontraba Clyde Rowan, uno de los auxiliares de vuelo asignados. Clyde era un hombre de unos 40 y pocos años, alto y delgado, con el uniforme ceñido a sus hombros. Para el observador desprevenido, parecía profesional: camisa planchada, zapatos lustrados, postura erguida mientras se movía entre las filas con paso mesurado. Pero tras la sonrisa cortante y la rígida cortesía, se escondía algo más duro, algo menos indulgente. Clyde era un hombre que se enorgullecía del control, del orden y de mantener a la gente en su sitio. Y cuando su mirada se posó en Donovan, sentado tranquilamente con su tableta, una sombra se apoderó de su rostro. Donovan había ajustado ligeramente el respaldo de su asiento, acomodándose en una posición que le permitiera leer cómodamente antes de descansar un rato. Su expresión se suavizó al cerrar los ojos brevemente, no por cansancio, sino como una pausa momentánea para ordenar sus pensamientos. El tenue zumbido de los motores creaba un ritmo de fondo, constante y casi hipnótico. Pero Clyde, observando a pocos metros de distancia, se inclinó hacia un asistente más joven que estaba cerca de él. Su voz se convirtió en un susurro, con una extraña mezcla de sospecha y ansiedad. «Parece indispuesto», murmuró Clyde, entrecerrando los ojos como si estuviera observando a una presa. «Inestable. Vigílalo». El asistente más joven miró brevemente en dirección a Donovan, con la confusión reflejada en su rostro. Desde su posición privilegiada no había nada inusual, solo un pasajero descansando tranquilamente después del despegue. Pero el tono de Clyde tenía un tono que acalló cualquier pregunta. El joven asintió levemente y siguió caminando, aunque la incertidumbre persistía. A su alrededor, el resto de la cabina permanecía ajeno a todo. Un hombre de negocios en el asiento 2C se reía suavemente de algo en la pantalla de su teléfono. Un viajero jubilado se recostaba con los auriculares puestos, cantando una melodía que solo él podía oír. El tintineo de vasos y el leve crujido de periódicos llenaban el aire, parte de la banda sonora habitual de un vuelo. Nadie notó la mirada penetrante de Clyde fija en Donovan. Nadie percibió la tensión que se enroscaba como un cable oculto entre los dos hombres. Donovan volvió a moverse en su asiento, abriendo los ojos al mirar hacia la ventana. La luz del día, que se desvanecía, pintaba rayas naranjas en el horizonte, proyectando su reflejo tenuemente en el cristal. Por un momento, se permitió respirar hondo, intentando equilibrar las exigencias de su puesto con el inusual silencio de los viajes aéreos.
Su mente, aunque aguda, cargaba con peso. Liderar ArcLight Systems no era solo un negocio, era responsabilidad, y el nuevo contrato implicaba decisiones de seguridad que tendrían repercusiones en todas las naciones. Para él, este vuelo era una breve pausa, una transición entre reuniones, nada más. Sin embargo, sus instintos, agudizados tras años de navegar por salas de juntas llenas de aliados y adversarios ocultos, se estremecieron levemente, advirtiéndole que la paz a menudo conllevaba el germen de la disrupción. Clyde, mientras tanto, se recostó contra el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. Sus pensamientos eran un torbellino. En el sereno silencio de Donovan, vio arrogancia. En sus ojos cerrados imaginó debilidad. Y en el éxito de Donovan, Clyde vio algo que removió viejos prejuicios, cosas que rara vez expresaba en voz alta, pero que llevaba en lo más profundo de su ser como una brasa silenciosa esperando airearse. Para él, este no era un simple pasajero, era un hombre que debía ser puesto a prueba, desafiado, tal vez incluso rebajado. La tensión era invisible para la mayoría, oculta bajo un servicio cortés y una conversación apagada, pero estaba allí, hirviendo justo debajo de la superficie. Donovan volvió a mirar su tableta, sin percatarse de que cada gesto sereno, cada respiración pausada, era interpretada a través de una lente distorsionada por el hombre encargado de atenderlo. La ironía era aguda. En un lugar destinado al orden y la seguridad, el peligro no provenía del exterior del avión, sino de su interior. Al nivelarse el avión a su altitud de crucero, una sutil quietud se apoderó de la cabina. Los pasajeros disfrutaban de sus comidas, los auxiliares se movían con bandejas y el ritmo del viaje se asentó. Sin embargo, como la turbulencia que puede surgir de un cielo despejado, algo más oscuro persistía, silencioso, invisible, pero inevitable. Donovan permanecía sentado, ajeno a la estrecha vigilancia que lo observaban, a cómo cada uno de sus movimientos era estudiado no con preocupación, sino con una malicia oculta, revestida del lenguaje del protocolo. El escenario ya no era neutral. Los jugadores ya habían tomado sus posiciones, y aunque Donovan tenía la mente puesta en contratos e informes, otra narrativa comenzaba a desarrollarse a su alrededor, una en la que no había participado, pero que pronto se vería obligado a combatir. Lo que empezó como un vuelo rutinario estaba a punto de convertirse en una batalla por la dignidad. El aire dentro de la cabina estaba quieto, el tipo de silencio roto solo por el zumbido de los motores y el ocasional tintineo de copas en primera clase. Clyde Rowan se acercó. Su sombra se extendía sobre el asiento de Donovan Pierce. Su expresión era de forzada preocupación, pero la agudeza en sus ojos delataba su verdadera intención. Sin preámbulos, sus palabras salieron cortantes y acusadoras. «Señor, parece estar ebrio», dijo, con la voz lo suficientemente alta para que lo oyeran los de las filas más cercanas. Sus manos descansaban firmemente sobre el reposabrazos, como preparándose para estabilizar a un hombre que había perdido el control. Donovan parpadeó una vez, levantando la mirada de la carpeta en su regazo. Su postura era tranquila, su traje aún impecable, su tono mesurado. «Le aseguro que no he probado el alcohol. Estaba descansando, nada más». Habló con claridad, cada sílaba precisa, pero Clyde ladeó la cabeza, como si no estuviera convencido. «No lo parecía», insistió Clyde, con la voz cada vez más alta, sus palabras con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Hablo arrastrado, movimientos erráticos, es un problema de seguridad». Los pasajeros cercanos se removieron en sus asientos, mirando fijamente la conversación con una curiosidad apenas disimulada. Un murmullo comenzó a extenderse, suave pero insistente, la clase de susurro que llega más lejos de lo debido. Donovan apretó la mandíbula, aunque su aparente calma no flaqueó. Su objetivo era claro: mantener la compostura. Un solo arrebato, un solo paso en falso, y la acusación de Clyde se consolidaría como certeza en la mente de los desconocidos. «No estoy ebrio», respondió Donovan con la voz serena, la profunda firmeza de un hombre acostumbrado a las salas de juntas y las negociaciones. «Le pido que no confunda el descanso con debilidad». Pero Clyde no se desanimó, se acercó, su sombra cayendo más pesada sobre el asiento de Donovan. Su pecho se elevó con forzada autoridad, como si se hinchara hasta convertirse en algo más grande que él. «Señor, su comportamiento es inestable. Por la seguridad de todos,
Necesito que permanezca sentado y se abstenga de movimientos innecesarios. Las palabras tenían un matiz de firmeza, como un veredicto ya decidido. Donovan inhaló lentamente, tranquilizándose. Su corazón no estaba presa del pánico, sino que ardía de incredulidad. Ser acusado tan infundadamente, tan públicamente, era un insulto más profundo que la incomodidad. Aún así, se recordó su objetivo: no escalar, no entregarle a Clyde la victoria de una escena. «Estoy en control de mí mismo», dijo Donovan, con un tono cortante pero tranquilo. Su acusación es falsa. El momento se tambaleó como una balanza esperando un solo peso. Donovan extendió la mano hacia el compartimento superior. Sus movimientos eran deliberados, controlados, con la gracia que no dejaba lugar a malentendidos. Sin embargo, al levantarse ligeramente de su asiento, el brazo de Clyde se extendió como una barricada. Su palma presionó el asa del compartimento, bloqueando el paso de Donovan. «No irás a ninguna parte», declaró Clyde, y su voz se oyó más lejos que antes. Las cabezas se giraron, los pasajeros se asomaron sutilmente al pasillo, la curiosidad se transformó en inquietud. El murmullo se hizo más fuerte, hilos de incertidumbre se extendieron por la cabina. El pecho de Donovan subía y bajaba con silenciosa contención. Su mente se aceleraba, no por miedo, sino por la aguda incredulidad de quien presencia el absurdo del poder malversado. «Me impides recuperar una carpeta», dijo con voz serena, con un matiz de incredulidad en sus palabras. Su tono era digno, pero sus ojos ardían con el fuego contenido de quien se ha visto sometido a demasiadas presiones. Los labios de Clyde se curvaron en una leve sonrisa burlona, aunque su voz temblaba lo suficiente como para delatar la tensión bajo su máscara de control. Los pasajeros fuera de control no pueden acceder a los compartimentos superiores. Siéntense antes de que esto empeore. El aire se volvió más denso, cargado de una tensión que atormentaba cada oído en la cabina. El silencio entre palabras era más fuerte que los propios motores. Las miradas de los pasajeros se movían de un lado a otro, buscando pistas, indecisos si alinearse con el hombre sereno del traje a medida o con el asistente uniformado que ejercía autoridad. Donovan se recostó en el asiento, no con derrota, sino con deliberada gracia, como para demostrar que no se dejaría engañar. Su mente se agudizó, catalogando cada detalle, el tono de Clyde, sus gestos, los susurros que se extendían como chispas a través de la hierba seca. Cada palabra, cada afirmación falsa, era un hilo que se tejía en una soga. Podía sentirla apretarse, no alrededor de su cuerpo, sino alrededor de su libertad, su dignidad, su propia identidad como hombre de autoridad y serenidad. En su interior, la incredulidad se endureció en resolución. Esto era más que arrogancia. Era un intento de despojarlo de su prestigio, de distorsionar la percepción hasta que la verdad ya no importara. Donovan se incorporó, con la mirada firme, su silencio más fuerte que una protesta. Su instinto le decía la verdad. Este no era el final del enfrentamiento. Era solo el comienzo de una tormenta que aún no había estallado. Cada palabra retorcida era una cuerda que se tensaba alrededor de su libertad. El momento se volvió brutal cuando Clyde, con el rostro enrojecido por esa autoridad que se vuelve imprudente cuando no se la desafía, metió la mano repentinamente en el estrecho compartimento de almacenamiento bajo el carrito de la cocina y sacó un par de correas de sujeción resistentes. Las correas, beige y de aspecto frío bajo las tenues luces de la cabina, normalmente estaban reservadas para pasajeros indisciplinados en emergencias, pero ahora, en sus manos, se convirtieron en un arma de humillación. Se oyeron jadeos en la cabina de primera clase, aunque nadie se movió, la curiosidad unida al miedo. Los ojos de Donovan se abrieron de par en par con incredulidad, su voz baja pero firme. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su tono no de pánico, sino de desafío controlado, el tipo de desafío que cargaba con la fuerza de un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas y negociar acuerdos multimillonarios. «No está en sus cabales, señor», espetó Clyde, con la voz lo suficientemente alta como para que los pasajeros de alrededor lo oyeran, una actuación disfrazada de procedimiento. Entrecerró los ojos, la mandíbula apretada con la satisfacción de ser quien tenía el control. «Por la seguridad de todos, tendré que sujetarlo». Las palabras fueron cortantes, llenas de la justificación hueca de quien esconde sus prejuicios tras el protocolo. Donovan se levantó a medias de su asiento, con movimientos precisos,
su dignidad inquebrantable a pesar del absurdo que se desplegaba ante él. «Llame al capitán», exigió con la voz serena, autoritaria pero sin alzar la voz. Sintió una opresión en el pecho, no por miedo, sino por la creciente comprensión de que esto era más que un choque de temperamentos, era un intento calculado de despojarlo de su dignidad. Su mente brilló con una advertencia. Las miradas de desconocidos se estaban convirtiendo en un jurado, y cada segundo de silencio cimentaba la mentira que Clyde tejía. Pero Clyde lo ignoró. Con un empujón rápido más fuerte de lo esperado, obligó a Donovan a volver al asiento de cuero. Los hombros del director ejecutivo golpearon el respaldo. La fuerza reverberó por su cuerpo como un golpe destinado a romper el alma en lugar de los huesos. Los pasajeros jadeaban con más fuerza, con la cabeza girando, los teléfonos temblando en sus manos, aunque nadie se atrevía a grabar. Donovan apretó la mandíbula. Su orgullo ardía más que el escozor en sus brazos. Las correas bajaron rápidamente, las manos de Clyde, expertas en su cruel eficiencia. El áspero material se clavó en las muñecas de Donovan al ser forzadas a juntarlas, y la hebilla se cerró con una fría firmeza. La piel le hormigueó bajo el agarre cada vez más fuerte, cada muesca apretada más de lo necesario, como si Clyde quisiera no solo contener, sino castigar. El reposabrazos de cuero presionaba el costado de Donovan, atrapándolo en su lugar, sus movimientos reducidos a meros tirones de resistencia. «¡Quieto!», Swing ladró Clyde, con la voz quebrada por un dejo de falsa autoridad, la respiración agitada por la adrenalina de alguien ebrio de poder. Su mirada se dirigió a los pasajeros, buscando validación, asentimientos que hicieran parecer justa su crueldad. Pero lo que encontró en cambio fueron miradas de asombro, movimientos incómodos y el pesado silencio de hombres y mujeres reacios a desafiarlo, pero reacios a aprobarlo. El pecho de Donovan subía y bajaba sin parar. En su interior la furia hervía, pero mantuvo la expresión serena, negándose a concederle a Clyde la satisfacción del miedo. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja, con palabras firmes, cada sílaba cargando el peso del hierro. Su voz no era una amenaza gritada con ira, sino una promesa entregada con absoluta certeza. Su dignidad era su arma, más afilada que cualquier arrebato. Un hombre 2 filas más atrás tosía nervioso, con las manos crispadas como si quisiera intervenir, pero se lo hubiera pensado mejor. Otro se removió incómodo, murmurando algo a su vecino en voz baja. Sin embargo, nadie se puso de pie. El silencio se convirtió en cómplice, atando a Donovan con más fuerza que las propias correas. Una ironía dramática flotaba en el aire. Mientras Clyde creía haber silenciado a su objetivo, la humillación de Donovan se estaba convirtiendo en la semilla de un ajuste de cuentas que nadie aún veía venir. El zumbido de los motores llenaba el aire tenso. Cada vibración subrayaba los pensamientos de Donovan. No era simplemente un hombre atado a un asiento, era el director ejecutivo de ArcLight Systems, una empresa sujeta a contratos clasificados cuya seguridad nacional era su prioridad. Su presencia en este vuelo no era casual, y su autoridad no era ordinaria. Sintió las correas clavándose más en su piel. Cada quemadura era un recordatorio de que no se trataba solo de él, sino de lo que su silencio o resistencia podían significar para todos los que observaban. Y en las sombras de la cabina, dispersos entre filas de pasajeros desprevenidos, los ojos de hombres que no eran simples viajeros estaban clavados en la escena. Eran su escolta, su escudo invisible, entrenados para intervenir solo cuando era absolutamente necesario. Sus expresiones permanecían indescifrables, sus posturas despreocupadas, pero sus miradas eran agudas, firmes, siguiendo cada movimiento de Clyde. Su silencio no era debilidad, era estrategia. La respiración de Donovan se estabilizó. Su humillación era real, aguda, profunda, pero no lo quebró. Al contrario, forjó su enfoque. Cada segundo de contención se convirtió en leña para el fuego que crecía en su interior, no solo para liberarse, sino para exponer la verdad. Sintió las miradas de sus hombres sobre él, esperando la señal, esperando el momento en que su muro invisible ya no lo ocultara. La cabina se quedó aún más silenciosa. El tintineo de vasos en la cocina, el barajar de papeles, incluso el zumbido de conversaciones susurradas, todo pareció desvanecerse en el fondo. Clyde, con el pecho agitado por un triunfo injustificado, miró una vez más alrededor de la cabina. Para él, el silencio era la victoria. Para Donovan,
Era la calma antes de la erupción. Las correas le quemaban las muñecas, las marcas ya enrojecían, un símbolo físico de una dignidad atacada pero intacta. Apretó la mandíbula, con la mirada fija al frente, no a Clyde ni a los pasajeros, sino al horizonte de lo que sabía que se avecinaba. El ajuste de cuentas era inevitable. Las exclamaciones aún flotaban en el aire, flotando como humo después de un incendio, los pasajeros paralizados entre la conmoción y el miedo. Algunos temían intervenir, otros simplemente apartaban la mirada, su silencio más pesado que cualquier palabra. La mente de Donovan daba vueltas. No era solo un hombre humillado, era el director ejecutivo de una empresa con vínculos de seguridad clasificados. Lo que Clyde no se dio cuenta fue que el equipo de seguridad de Donovan, sentado discretamente por todo el avión, ya lo observaba atentamente. Las cadenas de la injusticia estaban atadas, pero el ajuste de cuentas estaba a punto de llegar. Donovan permanecía sentado, sujeto, con la furia y la humillación ardiendo en su pecho mientras las correas se le clavaban en las muñecas, la áspera tela se le clavaba en la piel con cada sutil movimiento. Su respiración era regular en la superficie, pero en el fondo se agitaba una tormenta. Cada segundo que pasaba atado se sentía como un insulto a su dignidad. Clyde se pavoneaba por el pasillo con una arrogancia que no denotaba autoridad real, solo arrogancia, susurrando a los pasajeros cercanos con una sonrisa burlona. El hombre de primera clase perdió el control, murmuró lo suficientemente alto como para que los curiosos a su alrededor lo oyeran. Las palabras se deslizaron por la cabina como veneno, distorsionando la percepción y sembrando dudas donde no deberían existir. Algunos pasajeros se removieron con inquietud, otros evitaron la mirada de Donovan por completo, y algunos simplemente observaron con la incómoda indiferencia de quienes no están dispuestos a desafiar lo que parecía ser un procedimiento oficial. En las filas justo detrás de Donovan, su equipo de seguridad, 5 hombres vestidos de civil que se mimetizaban a la perfección con los viajeros comunes, intercambiaron miradas penetrantes y cómplices. Sus órdenes habían sido claras desde el principio del viaje: permanecer invisibles, intervenir solo si la seguridad de Donovan se veía directamente amenazada. Pero lo que presenciaban ya no era una molestia ni un insulto, sino una agresión y humillación. Marcus Kane, el estratega de hombros anchos que se había hecho pasar por un hombre de negocios que revisaba un informe financiero, dejó el bolígrafo sobre la bandeja con calculada precisión. Apretó la mandíbula y siguió con la mirada cada paso de Clyde, estudiándolo no como un pasajero estudia a un auxiliar de vuelo, sino como un estratega estudia a un adversario impredecible. Donovan se movió ligeramente. Las marcas rojas ya se formaban donde las correas le apretaban demasiado las muñecas. Su semblante sereno ocultaba la furia que ardía en su pecho, pero sus ojos delataban la verdad. No era un hombre que aceptara la indignidad en silencio, y sin embargo sabía que la moderación, la verdadera moderación, era su arma más afilada en ese momento. Al otro lado del pasillo, su mirada se cruzó con la de Marcus por un breve instante. En ese silencioso intercambio, un mundo de significado se extendió entre ellos. La mirada de Donovan era de silenciosa resolución, pero en el fondo se escondía una orden. Era hora de moverse. Marcus se llevó la mano al oído con indiferencia, como si se ajustara una pequeña picazón, pero sus dedos rozaron el auricular oculto que lo conectaba con los demás. Su voz, lo suficientemente baja como para confundirse con el zumbido de los motores, contenía una única frase en clave: águila apretada. Las palabras, simples y precisas, fueron un detonante. Al instante, desde la clase ejecutiva hasta la clase turista, los otros hombres se pusieron rígidos. Uno bajó la revista, entrecerrando los ojos mientras la doblaba con deliberada calma. Otro se inclinó hacia adelante, ajustándose el cinturón de seguridad de forma que ocultara el movimiento de su mano hacia el interior de su chaqueta. Para el pasajero promedio, no eran más que viajeros inquietos preparándose para la turbulencia. Para quienes entendían su idioma, su quietud era una señal, una preparación para la intervención. Los pasajeros notaron el sutil cambio en la atmósfera, un extraño silencio que se cernía sobre el zumbido de los motores. Una mujer le susurró a su acompañante: ¿Por qué me miran así esos hombres? Component placement, pero solo recibió un encogimiento de hombros. La mayoría descartó la repentina quietud como una coincidencia, atribuyéndola a los nervios o la incomodidad de un vuelo largo.
Ninguno comprendió la magnitud de lo que realmente presenciaban, el despertar de una fuerza protectora que había permanecido en silencio hasta entonces. Mientras tanto, Clyde, ciego a la silenciosa tormenta que había provocado, se pavoneaba con confianza hacia la cocina. Mantenía la cabeza alta, su sonrisa burlona se ensanchaba con el orgullo de quien creía haber tomado el control. En su mente, había reducido a un poderoso pasajero a nada más que una figura contenida para el desprecio de los demás. Volvió a susurrarle a otro asistente, señalando a Donovan como si presumiera de un triunfo. La arrogancia en su paso no revelaba fuerza, sino exceso de confianza, esa que ciega a un hombre ante el peligro que acecha por todas partes. Donovan permaneció sentado en silencio, con el pecho subiendo y bajando sin parar, pero por dentro medía cada latido con el ritmo de la injusticia que le habían impuesto. Sus pensamientos se agudizaron como el acero. No era un accidente, ni un malentendido. Clyde lo había convertido en un blanco, y el mundo a su alrededor estaba demasiado dispuesto a creer la mentira. Sin embargo, Donovan no era un pasajero cualquiera. Su calma no era rendición, era estrategia, el silencio antes de una tormenta que sabía que estallaría con precisión. Mientras Clyde desaparecía tras la cortina, convencido de su falsa victoria, Donovan se enderezó tanto como le permitieron las correas, con la mirada fija en Marcus una vez más. En esa conexión tácita, su mensaje fue claro, la paciencia había terminado. Los labios de Marcus se apretaron en una fina línea, su asentimiento casi imperceptible, pero todo su cuerpo irradiaba disposición. El zumbido de los motores llenaba el silencio. La tenue luz de las luces de la cabina proyectaba largas sombras sobre el rostro de Donovan. Cada detalle de la cabina, el nervioso movimiento de los pasajeros, el leve roce de la ropa, la quietud absoluta de su equipo, se entrelazaban en una tensión tan densa que parecía que el aire mismo iba a romperse bajo su peso. Clyde se creía victorioso, pero no tenía ni idea de que el equilibrio de poder cambiaba con cada latido. Donovan respiró hondo, su furia atemperada por la disciplina, su determinación inquebrantable. Cuando los ojos de Marcus se encontraron con los suyos de nuevo, no hubo necesidad de palabras. Su expresión lo decía todo. No esperes más. El depredador acababa de confundir al león con una presa. El cambio ocurrió en segundos. Marcus Kane se levantó de su asiento con la precisión que solo se logra con años de disciplina. Sus anchos hombros se enderezaron, su mandíbula apretada como una piedra, y sus ojos se fijaron en Clyde Rowan, quien estaba de pie al principio del pasillo con la presunción de un hombre convencido de su propia autoridad. Otros dos, sentados unas filas más atrás, siguieron a Marcus. Sus movimientos eran tranquilos, pausados y sin vacilaciones. El repentino cambio de ritmo en la cabina fue inconfundible. El susurro de zapatos contra la alfombra, el sutil roce de chaquetas, fue suficiente para llamar la atención de los pasajeros, ya inquietos por la confrontación anterior. Antes de que Clyde se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, la cortina que separaba la primera clase del resto de la cabina se abrió de golpe con un tirón brusco. Fue un acto simple, pero en ese momento de tensión tenía el peso de una declaración. Los hombres pasaron, su presencia cortando el aire como cuchillas. Uno se acercó de inmediato a Donovan, moviendo las manos con rapidez, desabrochando las ataduras que se le clavaban en las muñecas. El sonido del metal al soltarse fue leve, pero para Donovan fue como un trueno, una señal de que las falsas cadenas de la autoridad de Clyde se estaban desmoronando. Los pasajeros quedaron boquiabiertos. El cambio de atmósfera era palpable, transformando la cabina de un silencio incómodo en un escenario rebosante de tensión. Las miradas se dirigieron del rostro sereno de Donovan a la postura rígida de Clyde, y luego volvieron a los desconocidos que se habían revelado como cualquier cosa menos viajeros comunes. Una mujer se tapó la boca con la mano, ahogando un grito de sorpresa, mientras que un hombre en la fila de al lado se apartó instintivamente, con la copa de vino temblando en la mano. La bravuconería de Clyde se quebró casi al instante. Su voz, aguda hacía apenas unos momentos, vaciló al ladrar. «Siéntense ahora. No pueden interferir con las órdenes de la tripulación». Su tono oscilaba entre la orden y la desesperación, pero la autoridad a la que una vez se aferró se le había escapado como arena entre los dedos. Su mano temblorosa se cernía cerca del botón de llamada en el mamparo. Su instinto le decía que llamara al capitán, aunque incluso él parecía inseguro de qué serviría.
Otro de los hombres de Donovan salió al pasillo, formando con su cuerpo una barrera inquebrantable entre Clyde y su objetivo. Su postura era despreocupada a primera vista, pero la serena intensidad en sus ojos advertía que cualquier intento de avanzar terminaría rápida y decisivamente. Clyde se quedó paralizado, con un nudo en la garganta al darse cuenta de que había subestimado al hombre al que acababa de atar. El golpe final a la confianza de Clyde llegó con un destello metálico. Marcus metió la mano en su chaqueta con deliberada lentitud y sacó sus credenciales, que brillaron justo el tiempo suficiente para que los pasajeros circundantes vieran la insignia oficial brillar bajo las tenues luces de la cabina. Los murmullos recorrieron las filas como una corriente. Los pasajeros susurraban conmocionados al comprender. Esta no era la escena habitual de un pasajero rebelándose contra un auxiliar de vuelo. Era algo mucho más grande, algo que se extendía más allá de los estrechos confines del avión. Donovan, con las muñecas ahora libres, flexionó las manos e hizo una mueca al ver las marcas rojas que habían quedado. Sin embargo, su rostro no delataba ira, solo la serena dignidad de un hombre que sabía que perder la compostura le daría a su oponente exactamente lo que quería. Miró a Clyde a los ojos, con voz firme, aunque aún no hablaba. No le hacía falta. El silencioso desafío en su postura era más fuerte que las palabras. Clyde retrocedió un paso, tambaleándose, palideciendo. El peso de su error lo oprimió, presionando el sudor contra su frente. Tragó saliva con dificultad, buscando las palabras, pero solo encontró fragmentos. Esto no es reglamentario, balbuceó, alzando la voz aún más, delatando la falla en su compostura. La respuesta de Marcus fue tranquila, casi silenciosa, pero con más autoridad que los gritos de Clyde. «Te has pasado de la raya», dijo, con la mirada fija en el tembloroso auxiliar. «Retírate antes de que te entierres más». El zumbido de los motores llenó el silencio que siguió, el zumbido constante subrayando cada latido en la cabina. Los pasajeros que antes habían desviado la mirada ahora se inclinaban hacia adelante, con los teléfonos en alto en manos temblorosas, grabando la escena que se desarrollaba. Clyde los vio, los testigos de sus actos, la prueba de que sus palabras no se opondrían a la verdad que ahora se revelaba. Él ya no tenía el control. Donovan respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con calma mesurada. Por dentro, la furia y la humillación ardían, pero las reprimió, sabiendo que la moderación era su arma más poderosa. Miró a Marcus, luego a los hombres que lo habían defendido, y asintió levemente. El mensaje era claro. Su intervención había sido necesaria, y ahora la balanza se había inclinado. Clyde, al darse cuenta demasiado tarde de que la trampa que había tendido se había cerrado sobre sí mismo, no pudo hacer más que quedarse paralizado. Su anterior arrogancia se disolvió en silencio, mientras la verdad pesaba sobre él como cadenas de las que no podía escapar. Donovan se recostó en su asiento, con la dignidad restaurada, y la cabina se sumió en un profundo silencio donde todos los pasajeros sabían que habían presenciado algo mucho más que una simple disputa. El depredador se había convertido en la presa, la autoridad que ejercía con tanta despreocupación había desaparecido, reemplazada por un miedo que le oprimía el pecho a cada segundo. Y en esa quietud, mientras los papeles se intercambiaban con una claridad escalofriante, la verdad se escribía en su expresión. El cazador se quedó paralizado, atrapado en la trampa de su propia arrogancia. La cabina estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los motores y las respiraciones pausadas de los pasajeros que no se atrevían a hablar. Las miradas se movían nerviosamente de un extremo a otro de la cabina de primera clase, entre el miedo y la incredulidad. Clyde Rowan permanecía de pie cerca del pasillo, con una postura rígida que delataba un temblor inestable en las manos. Su voz se quebró al gritar: «¿No puedes simplemente tomar el control de la cabina?». Las palabras sonaron fuertes en el silencio, pero huecas, como si incluso él supiera que carecían de peso. Marcus Kane, alto e imponente, avanzó con la serena precisión de quien había ensayado momentos como este innumerables veces. Su traje, aunque sencillo, transmitía la serena autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Su expresión era indescifrable, pero su voz sonaba aguda y controlada, cortando el aire tenso como una espada. «Se ha excedido en su autoridad», declaró Marcus, cada palabra deliberada. «Está bajo nuestra protección».
Su mirada, firme, se fijó en la de Clyde con tal intensidad que el asistente retrocedió instintivamente medio paso, como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible. Donovan Pierce se removió en su asiento. Sus muñecas, recién liberadas, aún conservaban las marcas rojas de las correas. Flexionó las manos lentamente, no para mostrar dolor, sino para recuperar la dignidad que le habían robado momentos antes. Su traje oscuro estaba ligeramente arrugado ahora, su compostura visiblemente puesta a prueba, pero su voz se mantuvo tranquila y controlada, firme como un ancla en la tormenta. «Me restringiste sin motivo», dijo Donovan con serenidad, un tono que transmitía gravedad y moderación. Recorrió con la mirada la cabina, asegurándose de que todos los pasajeros escucharan sus palabras. «Todo lo que has hecho queda registrado aquí». Inclinó la cabeza hacia el hombre de la tercera fila, que aún sostenía su teléfono en alto, cuya pantalla brillaba mientras capturaba cada segundo. El pasajero que filmaba se removió inquieto bajo el peso de tantas miradas, pero se negó a bajar el teléfono. Varios otros, envalentonados por la voz firme de Donovan, siguieron su ejemplo. Las pantallas se iluminaron por toda la cabina, apuntando no a Donovan, sino a Clyde. Los ojos de Clyde iban rápidamente de un teléfono a otro. El sudor comenzaba a perlarse en su sien. Apretó la mandíbula, pero sus labios temblaron al intentar hablar de nuevo. Su postura, antes segura, ahora parecía forzada, como si se mantuviera erguido contra una corriente invisible de juicio que lo oprimiera. El cambio de poder era inconfundible. Un momento antes, Clyde parecía intocable, blandiendo su uniforme como un arma. Ahora parecía acorralado, rodeado no por la fuerza sino por la verdad, atrapado en la red de sus propias acciones. Los pasajeros, que habían permanecido en silencio atemorizados, ahora se convirtieron en testigos silenciosos, su silencio más pesado que cualquier acusación. El pecho de Donovan subía y bajaba con firme control, pero por dentro sus pensamientos corrían a toda velocidad. Sabía que no se trataba de una confrontación cualquiera. No se trataba simplemente de una azafata arrogante, sino de lo que Clyde representaba: abuso de poder, prejuicio disfrazado de protocolo. En ese momento comprendió que cada movimiento que hacía importaba, no solo por sí mismo, sino por el precedente que sentaría. Clyde finalmente forzó una protesta con la voz quebrada por la desesperación. «Así no funcionan las cosas, solo estaba siguiendo el procedimiento». Pero las palabras sonaron falsas, rebotando en las paredes de la cabina sin convicción. Incluso las demás azafatas que estaban detrás de él se removieron torpemente, evitando mirarlo a los ojos, como si admitieran en silencio que no querían participar en su defensa. Marcus permaneció inmóvil, con los brazos sueltos a los costados, pero cada músculo de su cuerpo prometía una acción rápida si Clyde se atrevía a dar un paso más. Su mirada no flaqueó. Su calma tranquilizaba a los pasajeros e intimidaba a Clyde. La tensión era insoportable, como un cable tenso a punto de romperse a la menor provocación. Donovan se inclinó hacia adelante, con la voz más baja, pero de alguna manera más aguda, cortando la cabina como un susurro de acero. «Tomaron una decisión», dijo, con la mirada clavada en Clyde. «Y ahora todos aquí ven la verdad». Su tono no era fuerte, pero tenía tal contundencia que Clyde se estremeció. Durante un largo instante, nadie se movió. Los motores zumbaban, un recordatorio constante de la altitud que hacía el conflicto aún más precario. Cada respiración en la cabina parecía sincronizada, superficial, expectante. El equilibrio de poder había cambiado tan completamente que la presencia de Clyde ahora parecía una sombra, ruidosa pero impotente, persistente pero ya desvaneciéndose. La mirada de Donovan recorrió la cabina una vez más, posándose en los pasajeros con los teléfonos en alto, sus expresiones entre el miedo y el alivio. Hizo un único y sutil gesto de reconocimiento, un silencioso agradecimiento por su valentía. Luego se recostó en su asiento, con los hombros erguidos, como si recuperara el terreno perdido. Las manos de Clyde se crisparon a sus costados, sus labios apretados en una línea tensa, pero no dijo nada más. Su autoridad había sido arrebatada, no por la fuerza, sino por la verdad, y todos lo sabían. Pero en lo más profundo del pecho de Donovan, una conciencia diferente se despertó, un instinto agudizado por años de navegar entre salas de juntas, contratos y peligros mucho mayores que este. Lo percibió con claridad, la inquietud bajo la victoria.
Esto no había terminado. El hombre frente a él estaba herido de orgullo, y el orgullo tenía una forma de contraatacar con dientes más afilados que la razón. La cabaña, aunque aparentemente tranquila, ahora parecía el ojo de una tormenta. Lo que acababa de pasar no era un final, era un comienzo. Donovan casi podía sentir el aire cambiar, cargado con la promesa del conflicto aún por venir. Incluso mientras sus muñecas ardían con el recuerdo desvanecido de las correas, su mente le advirtió con una claridad inquebrantable: la turbulencia que se avecinaba no vendría del cielo. La verdadera batalla apenas comenzaba, y nadie sabía lo turbulenta que se volvería. La voz del capitán se quebró por el intercomunicador, sus palabras cortantes y tensas, como si fueran algo más que un simple anuncio rutinario. Damas y caballeros, por favor, permanezcan sentados y abróchense los cinturones. Se espera una breve turbulencia más adelante. Las luces de la cabina parpadearon levemente, y el zumbido constante de los motores pareció intensificarse en el silencio que siguió. Marcus Kane, sentado justo enfrente de Donovan, no miró al techo ni a las ventanas de la cabina como la mayoría de los pasajeros. En cambio, sus ojos se clavaron en Clyde Rowan. El destello de tensión en los ojos de Clyde, apenas perceptible para los demás, le dijo a Marcus todo lo que necesitaba saber. Clyde no había terminado. Donovan ajustó su postura, las tenues marcas rojas en sus muñecas palpitaban al recostarse en el reposabrazos. La incomodidad física era secundaria a la humillación que aún lo agobiaba, pero su mente era aguda y calculadora. Podía sentir que la retirada de Clyde a la cocina no era una rendición, sino un reajuste. El orgullo del auxiliar de vuelo había sido herido, y hombres como él rara vez renunciaban a su supuesta autoridad sin contraatacar con más fuerza. Donovan tensó la mandíbula mientras exhalaba lentamente, en voz tan baja que solo Marcus pudo oírla. Va a intensificar sus ataques. No se detendrá aquí. Marcus se inclinó más cerca, sus anchos hombros formando un escudo silencioso alrededor de Donovan. Su expresión era tranquila, pero bajo esa superficie se escondía una disposición forjada durante años de servicio. Asintió levemente. Lo sé. Ya estoy vigilando las salidas, los patrones de la tripulación, todo. Su tono era firme, pero su mano se tensó alrededor del reposabrazos, un sutil recordatorio de la tormenta que se avecinaba. Desde la cocina, voces apagadas se escuchaban débilmente a través de la cortina. La silueta de Clyde se movió contra la delgada mampara, su figura inclinada cerca de otra auxiliar. Donovan distinguió fragmentos de susurros, palabras demasiado bajas para captarlas, pero impregnadas del ritmo de una conspiración. Un momento después, el ruido de bandejas y platos resonó más fuerte de lo necesario, como si acentuara la ira de Clyde. Los pasajeros se agitaron inquietos, mirando el pasillo con curiosidad e inquietud. En clase ejecutiva, un segundo miembro del equipo de seguridad de Donovan se ajustó discretamente la chaqueta. El tenue brillo de una placa recortada brilló en la penumbra antes de desaparecer de nuevo bajo la tela. Sus ojos recorrieron la cabina con atención, observando cada tic, cada susurro, cada movimiento. Los pasajeros a su alrededor guardaron silencio, sintiendo que algo invisible se cernía sobre ellos. Las conversaciones se apagaron a media frase. La risa de un hombre leyendo en una tableta se apagó, reemplazada por un silencio denso. Los pensamientos de Donovan se agitaban con ira y estrategia. Sabía que no podía permitirse perder el control, ni allí ni ahora. El juego de Clyde no era solo personal, era una actuación destinada a despojarlo de su dignidad frente a desconocidos que no sabían quién era. Su objetivo se agudizaba con cada segundo que pasaba. Ya no se trataba de soportar la humillación, sino de evitar que Clyde convirtiera su falsa narrativa en algo peligroso. Donovan había resistido salas de juntas llenas de mentiras y oponentes con lenguas más afiladas, pero nunca había estado tan en juego, nunca con su libertad y reputación en juego a 35.000 pies de altura. Clyde reapareció brevemente al borde de la galera, con el rostro rígido, los labios apretados y los ojos brillando con una ira que parecía latente en lugar de arder. Murmuró algo a un miembro de la tripulación que parecía inquieto, reticente a dejarse arrastrar por su plan. La mandíbula de Clyde se crispó, una visible señal de orgullo herido. Retrocedió, no sin antes lanzar una última mirada persistente a Donovan, la clase de mirada que cargaba con el peso de un asunto pendiente.
Marcus captó esa mirada, apretando ligeramente la mano al agudizarse sus instintos. Se inclinó hacia Donovan de nuevo, hablando en voz baja y pausada. Está acorralado, y los hombres acorralados lo repelen. Manténganse firmes. Estaremos listos cuando haga su movimiento. El aire en la cabina se sentía diferente ahora, cargado de una tensión que incluso aquellos ajenos al conflicto más profundo podían percibir. Una mujer 2 filas más adelante se ajustaba la bufanda con nerviosismo, mientras un hombre cerca de la ventana bajaba el libro, su mirada oscilando entre el pasillo y los asistentes. El silencio se hizo denso, interrumpido solo por el leve traqueteo de los utensilios y el zumbido distante de los motores que vibraban a través de las paredes de la cabina. Los ojos de Donovan se encontraron con los de Marcus una vez más, y por primera vez en años, sintió no solo la carga del liderazgo, sino la inusual vulnerabilidad de estar a merced de otro hombre. Pero no estaba indefenso. Su compostura, su voz, su dignidad eran armas más afiladas que cualquier espada. Se recordó en silencio que la agresividad de Clyde no era fuerza, era desesperación. Y la desesperación, al ser expuesta, siempre era el principio de la caída. Los minutos se alargaban, cada sonido se amplificaba, cada mirada cargada de sospecha. Donovan podía presentirlo, el presagio de algo inminente, la sensación de que el orgullo de Clyde exigiría un acto más, un intento más por recuperar su autoridad. La pregunta no era si llegaría, sino cuándo. Respiró hondo, con la mente preparada para lo que le aguardara. Los presagios flotaban en el aire como nubarrones. El orgullo de Clyde estaba herido, y hombres como él solían contraatacar con más fuerza cuando se veían acorralados. La tormenta no había pasado. Cobraba fuerza tras puertas cerradas. Afirmó que el hombre estaba fuera de sí, hasta que se abrieron las puertas de la cabina y entró su equipo de seguridad. Si crees que el poder debe responder ante las pruebas, suscríbete. La justicia empieza aquí. Clyde regresó furioso a la cabina con el sonido de sus zapatos golpeando el suelo con ritmos rápidos y agudos, cada paso resonando más fuerte que el zumbido de los motores. Detrás de él, otros 2 auxiliares de vuelo, ambos más jóvenes que él, con el rostro tenso por la inquietud. Lo seguían por obligación, no por gusto. Sus miradas se dirigían nerviosas hacia las filas de pasajeros que observaban, conscientes de que cada movimiento, cada palabra, estaba siendo escrutada. Clyde, sin embargo, lucía una máscara de fría certeza. Tenía la mandíbula apretada, los hombros rígidos y sus ojos brillaban con desafío. En ese momento, no era un simple auxiliar de vuelo, era un hombre decidido a salvaguardar su autoridad, sin importar las falsedades que hicieran falta. Se detuvo a pocos metros de Donovan, extendiendo un dedo tembloroso que no temblaba de miedo, sino de rabia apenas contenida. Su voz se elevó como un látigo por la silenciosa cabina, aguda y estridente. «Este hombre me ha agredido. Es un peligro para todos a bordo». Las palabras cortaron el aire, provocando una oleada de conmoción entre los pasajeros. Jadeos y murmullos se extendieron rápidamente, como chispas que recorren la paja seca. Algunos pasajeros se inclinaron hacia adelante con incredulidad, otros se encogieron en sus asientos, aferrándose a los reposabrazos y mirando a Donovan con los ojos muy abiertos. El ambiente, ya tenso, ahora rebosaba sospecha y miedo. Donovan permaneció inmóvil, con los hombros anchos y rectos, la expresión tranquila pero no pasiva. Podía sentir el dolor de la mentira de Clyde, pero no se dejaría arrastrar por el caos. Sus guardias, sus silenciosos centinelas dispersos entre las filas, reaccionaron al instante, entrecerrando los ojos y con las manos crispadas, impulsados por el instinto a levantarse. Marcus Kane, el más cercano a Donovan, se movió ligeramente. Sus nudillos se blanquearon al presionar el reposabrazos. Pero antes de que la chispa pudiera encenderse, Donovan levantó la mano lentamente, con la palma hacia afuera, exigiendo silencio y moderación. Su mensaje fue silencioso pero categórico. Ahora no. Su dignidad, su autoridad, exigían paciencia, no acciones precipitadas. «Llamen al capitán», dijo Donovan con voz firme, cada sílaba cargada de serena certeza. Las palabras sonaban claras y mesuradas, en marcado contraste con el tono frenético de Clyde. La mirada de Donovan no vaciló mientras continuaba, su voz profunda rompiendo el denso silencio. «Si crees en tus palabras, que las oiga directamente.
El desafío flotaba en el aire como una espada desenvainada. Clyde vaciló. Sus ojos se dirigieron a los dos asistentes a su lado. Sus expresiones delataban vacilación. Miraban a cualquier parte menos a Donovan con una clara inquietud. Uno cambió de postura, apretando la mandíbula como si le rogara en silencio a Clyde que parara. Los pasajeros también lo notaron, susurrando entre ellos, algunos alzando discretamente sus teléfonos, mientras las luces rojas de grabación brillaban tenuemente en la tenue luz de la cabina. El rostro de Clyde se tensó. Su autoridad flaqueaba, pero su orgullo no le permitía ceder. Sacó el pecho hacia adelante, su voz se alzó, más desesperada. «Es peligroso. Me golpeó en el pasillo. Exijo que lo sujeten de nuevo». Su tono tembló, pero sus palabras se volvieron más audaces, como si el volumen pudiera reemplazar la verdad. Donovan sintió que la mentira se cerraba a su alrededor como una soga, cada falsa afirmación diseñada para asfixiarlo aún más. Permaneció quieto, respirando con calma, aunque bajo la calma sus pensamientos corrían a toda velocidad. Vio la trampa que se estaba tendiendo. Si el miedo se apoderaba de los pasajeros, si el pánico se extendía, su silencio sería confundido con culpa. Sin embargo, también comprendió que la verdad no era una llama que se pudiera precipitar, necesitaba tiempo, oxígeno y paciencia para encenderse por completo. La mirada acerada de Marcus se fijó en Clyde, sus ojos oscuros inquebrantables, cargando una silenciosa advertencia. Clyde se quedó paralizado por un segundo, sus palabras vacilando como si la mirada de Marcus hubiera atravesado su escudo. Los asistentes más jóvenes volvieron a moverse, claramente poco convencidos por las acusaciones de Clyde. Uno susurró débilmente: «Quizás deberíamos...». Pero se quedó callado, incapaz de terminar cuando Clyde le lanzó una mirada tan aguda que lo silenció. A su alrededor, la cabina parecía un escenario. Cada pasajero era ahora un testigo, con la mirada oscilando entre la furia temblorosa de Clyde y la serena moderación de Donovan. El zumbido de los motores parecía más fuerte, más pesado, como si resonara con la intensidad del momento. Donovan se irguió en su asiento. Su presencia irradiaba una autoridad serena. Su calma se convertía en su propia arma. Sabía que la verdad saldría a la luz, porque las mentiras, por muy fuertes que fueran, tenían grietas que la luz acababa por perforar. Aún así, la tensión era insoportable. Los pasajeros permanecían rígidos, respirando con dificultad, divididos entre creer al uniformado y al hombre que había sido atado sin motivo. Donovan sentía la presión, pero no cedió. Su voz era firme en su mente, una promesa silenciosa. Otra vez no, no como antes. Esta vez estaba listo. Esta vez no se dejaría silenciar. La voz de Clyde se quebró ligeramente al intentar una vez más imponer su autoridad. Sus palabras vacilaron incluso al pronunciarlas. «Conténganlo otra vez», Component Placement ladró, aunque la orden carecía de convicción. Nadie se movió. Ninguna mano buscó las correas. En cambio, el silencio de la negativa llenó el espacio, más fuerte que cualquier obediencia. La mirada de Donovan sostuvo la de Clyde, tranquila e imperturbable, como retándolo a continuar. Y en esa quietud, en ese choque de verdades contra mentiras, toda la cabina comprendió. El ajuste de cuentas estaba cerca. Clyde había puesto su última carta sobre la mesa, pero la partida se le escapaba. El momento ya no estaba bajo su control. La ironía ardía cruelmente. Donovan, un hombre que una vez estuvo atado sin razón, ahora era acusado de violencia que nunca cometió. Sin embargo, su sereno silencio, su firme presencia, hicieron que la acusación se desmoronara antes siquiera de encontrar fundamento. Los pasajeros lo vieron, sus guardias lo vieron. Incluso Clyde, bajo la máscara de autoridad, debió haberlo sentido, el cambio de rumbo. Donovan también lo sintió. El nudo de la falsedad se cerraba de nuevo, pero esta vez no estaba atrapado. Esta vez estaba listo. Las mentiras eran fuertes, pero la verdad era más fuerte, esperando su momento para rugir. El capitán irrumpió en la cabina, con su uniforme impecable pero expresión temblorosa, sus ojos moviéndose rápidamente entre el hombre liberado en el asiento de primera clase y los temblorosos auxiliares de vuelo agrupados cerca de la cocina. Su entrada fue brusca, repentina, como un portazo en un tribunal, y por un breve instante el silencio invadió la cabina. Cada pasajero, cada susurro,
Cada respiración forzada parecieron detenerse mientras toda la atención se volvía hacia él. Su voz, aunque firme, tenía un deje de inquietud. ¿Qué está pasando aquí? La pregunta tenía un propósito amplio, pero Clyde Rowan aprovechó el momento, dando un paso al frente con un dedo extendido hacia Donovan Pierce. Su voz se quebró, pero contenía la aguda agudeza de la desesperación. Ese hombre me agredió. Es inestable, una amenaza para todos a bordo. Sus palabras resonaron por la cabina, provocando nuevos murmullos de miedo entre los pasajeros que ya aferraban sus teléfonos como salvavidas. Donovan no se movió al principio, su figura serena y serena a pesar de las marcas rojas que aún tenía en las muñecas, donde las ataduras se le habían clavado en la piel. Su mirada, aguda e inflexible, permaneció fija en Clyde. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Marcus Kane y Renard Voss dieron un paso al frente con precisión experta. Con un movimiento fluido, sacaron documentos, carpetas encuadernadas en cuero y credenciales selladas, cada movimiento deliberado, sincronizado, sin dejar lugar a dudas. Los ojos del capitán se abrieron de par en par al examinar las insignias, los sellos en relieve y el peso del papeleo, que hablaba más fuerte que cualquier acusación. Se le quebró la respiración y un cambio visible se extendió por su rostro. Comprendió. Los pasajeros jadearon, sus susurros pasando de la sospecha a la conmoción. Los teléfonos se inclinaron hacia arriba, con las lentes captando cada destello de la escena, grabando no solo la voz estridente de Clyde, sino también la innegable autoridad de los hombres que ahora estaban frente a él. Clyde se quedó paralizado, su confianza se desmoronó. Tartamudeó, abriendo y cerrando la boca como un hombre ahogándose en sus propias falsedades. El peso de la verdad lo oprimía, sofocándolo, dejando solo gotas de sudor deslizándose por su sien. Donovan se levantó lentamente de su asiento, con cada movimiento medido. Se ajustó los gemelos con precisión silenciosa, recuperando la dignidad que le habían arrebatado. Su voz, cuando salió, fue serena, pero cortó el aire como el acero. «Me ataste sin razón», dijo, con un tono uniforme, pero con la fuerza de una orden. Su mirada se fijó en Clyde, luego se desvió brevemente hacia el capitán, que permanecía inmóvil. «Intentaste despojarme de mi dignidad». El aire en la cabina se tensó, el sonido de los motores zumbando de fondo como un redoble de tambor de inevitabilidad. Los guardias de Donovan se mantuvieron firmes, su presencia irradiaba poder controlado, un recordatorio de que este no era un pasajero común, no era una disputa común. Las acusaciones de Clyde quedaron ahora suspendidas en el aire, despojadas de toda credibilidad por la evidencia revelada ante docenas de testigos. Los pasajeros que antes susurraban nerviosos, ahora se inclinaban hacia adelante, percibiendo que la situación había cambiado, que el hombre que una vez se presentó como una amenaza era en realidad víctima de un abuso de autoridad. El capitán entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. El peso de la documentación, las miradas de los pasajeros y la inquebrantable calma de Donovan y su equipo le habían ahogado la voz. Clyde arrastró los pies, su anterior bravuconería se hizo añicos, sus manos temblorosas lo traicionaron incluso mientras intentaba mantenerlas a los costados. Las palabras de Donovan fueron definitivas, cada sílaba no formulada con ira, sino con una verdad inquebrantable. Se irguió por completo, su voz se profundizó con determinación. «Ahora afrontarás las consecuencias». Y en ese momento, la cabina se sintió menos como un vuelo y más como un tribunal. El zumbido de los motores era el único sonido en el silencio del juicio. Cada llamada grabada, cada ojo testigo y cada mentira que Clyde había dicho se disolvió bajo el resplandor de una verdad innegable. El mazo del juicio acababa de ser alzado en el aire. Las ruedas del avión impactaron contra la pista con una sacudida que recorrió el pecho de todos los pasajeros, pero la atmósfera en la cabina distaba mucho del alivio de un aterrizaje seguro. En cambio, se sentía como si el avión se hubiera transformado en un tribunal, suspendido en el juicio y esperando un veredicto. Clyde Rowan se desplomó en un asiento cerca de la cocina. Su postura, antes rígida, ahora se hundía hacia adentro, sus ojos moviéndose de un lado a otro con pánico inquieto. Sus manos temblaban contra las rodillas, aferrándose a la tela de su uniforme como si fuera el último hilo de autoridad que aún poseía. Los susurros de los pasajeros crecieron a su alrededor,
convirtiéndose en una silenciosa tormenta de especulación y condena. Sus rostros estaban tensos, algunos enojados, otros temerosos. Pero todos estaban fijos en el hombre que había intentado disfrazar el prejuicio de protocolo. Clyde sintió sus miradas como agujas afiladas que le atravesaban la piel, y por primera vez, el silencio ajeno no le pareció apoyo, sino traición. En el centro de este silencio cargado se sentaba Donovan Pierce. Su espalda estaba erguida, sus hombros firmes, sus manos descansaban relajadas sobre su regazo, aunque las tenues marcas rojas de las correas aún eran visibles en sus muñecas. La humillación le ardía como fuego en las venas, pero su expresión permanecía tranquila y resuelta. A su alrededor, sus guardias habían tomado posiciones, no con una agresión manifiesta, sino con una discreta disposición que proyectaba fuerza. Marcus Kane, corpulento y calculador, se inclinó ligeramente hacia Donovan. Su voz era un murmullo bajo, solo para él. «Las autoridades nos recibirán en cuanto se abran estas puertas», dijo, sin apartar la vista de Clyde. Sus palabras no eran una advertencia, sino una promesa, pronunciada con la precisión de un estratega que ya anticipaba cada movimiento que se desarrollaría en cuanto tocaran tierra. Donovan giró levemente la cabeza. Las luces de la cabina iluminaron las líneas definidas de su rostro. Asintió una vez, lentamente, un gesto con más fuerza que cualquier arrebato de ira. «Entonces esperamos», respondió en voz baja, con voz firme pero cargada de significado. Su serenidad solo acentuó el contraste entre él y Clyde, quien se removió incómodo en su asiento, susurrando frenéticamente a un auxiliar de vuelo que no se atrevió a mirarlo a los ojos. El capitán, mientras tanto, permanecía rígido en la puerta de la cabina, con las manos firmemente entrelazadas a la espalda, la mandíbula apretada en un silencio incómodo, como si él también comprendiera la gravedad de la tormenta que aguardaba más allá del armazón metálico del avión. El descenso continuó, las luces de la ciudad extendiéndose bajo ellos como una red de fuego, pero la atención de los pasajeros permaneció fija en la cabina. Los teléfonos seguían flotando en el aire, las cámaras capturando cada destello de expresión, cada temblor de miedo, cada mirada serena intercambiada entre Donovan y sus hombres. Saber que estas imágenes ya circulaban por las redes sociales le daba al momento una cualidad casi surrealista. Las mentiras de Clyde eran irrevocables, ni las marcas en las muñecas de Donovan, borrables. La evidencia de la injusticia estaba grabada no solo en él, sino en la memoria de todos los presentes. Mientras los motores rugían al desacelerar y los frenos chirriaban, la inquietud dentro del avión alcanzó su punto álgido. Algunos pasajeros aplaudieron nerviosos cuando las ruedas se asentaron firmemente contra el suelo, un sonido que pretendía celebrar la supervivencia, pero que esta vez tenía un significado completamente diferente. Sus aplausos no eran para la destreza de los pilotos, ni para la seguridad del vuelo, sino para la resistencia de Donovan, por la forma en que se había mantenido, silencioso pero firme, frente a la humillación diseñada para despojarlo de su dignidad. El sonido de sus manos chocando llenó la cabina con una extraña mezcla de apoyo e incomodidad, y Clyde se estremeció al oírlo, dándose cuenta de que la aprobación no era para él ni para la tripulación. Donovan no se movió. Permaneció sentado en silencio, con la mirada fija al frente, su mente acelerada bajo la superficie de calma que mostraba al mundo. Ya no pensaba solo en sí mismo, sus pensamientos se expandían hacia el significado más amplio de lo sucedido. Un hombre en su posición, atado sin causa, humillado públicamente y despojado de respeto, si algo así podía ignorarse, le podía pasar a cualquiera. Su silencio no era debilidad, era la disciplina de un líder que comprendía que su lucha ya había crecido más allá de su propio sufrimiento. Sus guardias también lo sabían. Sus ojos escudriñaban la cabina, no solo en busca de amenazas, sino del mensaje grabado en cada instante. Esta no era una injusticia común, era el símbolo de una podredumbre más profunda que ya no podía ocultarse. Las tenues marcas en las muñecas de Donovan picaban como si exigieran ser recordadas, como si ellas mismas gritaran la prueba de que había sido agraviado. Flexionó los dedos suavemente, no por dolor, sino como un recordatorio de que aún era libre, que aún controlaba sus decisiones. Al otro lado del pasillo, Marcus se recostó, observando a Clyde con la paciencia de un soldado. «Sabe lo que le espera», murmuró Marcus en voz baja pero cortante.
Los labios de Donovan se apretaron en una pequeña línea, sus pensamientos firmes incluso mientras su pulso latía con determinación. Ahora comprendía la importancia de la moderación. La verdadera batalla no estaba en la cabina, sino en el mundo que aguardaba tras las puertas selladas. El avión redujo la velocidad a paso de tortuga. Las señales de los cinturones de seguridad aún brillaban en el cielo mientras la tripulación realizaba sus movimientos con nerviosismo. La voz del capitán no volvió al intercomunicador. En cambio, el silencio se prolongó, llenado solo por el zumbido de los motores y la tácita conciencia de que este aterrizaje era diferente a cualquier otro. No era un final, sino un comienzo, no una liberación, sino el inicio de la confrontación. Los ojos de Donovan se entrecerraron levemente mientras el avión viraba hacia su parada final, y por un breve instante pensó en la tormenta que se formaba justo al otro lado de las ventanas del fuselaje. La ley, la autoridad y la justicia a punto de colisionar de maneras que ninguno de ellos podía predecir. Cuando el avión se detuvo definitivamente, el aire cambió de nuevo. La gente empezó a respirar más fuerte, a moverse en sus asientos, a relajar los hombros, pero sus ojos no se apartaron de Donovan. Para ellos, se había convertido en algo más que un pasajero, era el centro de la historia que partiría de este avión y resonaría mucho más allá. Y mientras permanecía quieto, con su serena dignidad intacta, comprendió el peso de todo. Su silencio ya no se trataba de compostura. Se trataba de un precedente. Las cicatrices en sus muñecas no eran solo heridas, eran evidencia, eran una advertencia, eran un espejo. El avión descendió hacia las luces de la ciudad, pero la cabina aún parecía un tribunal. Clyde se desplomó en un asiento cerca de la cocina, con la mirada fija mientras los susurros de los pasajeros lo rodeaban. Donovan se irguió, sus guardias formando un escudo silencioso. Su calma contrastaba marcadamente con la compostura desmoronada de Clyde. El capitán permaneció rígido en la puerta de la cabina, visiblemente perturbado por lo sucedido. Cuando las ruedas tocaron la pista, el aire cambió. Los pasajeros aplaudieron nerviosos, aunque sus vítores no eran por un vuelo seguro, sino por la serena rebeldía de Donovan. Marcus se inclinó y habló en voz baja. «Las autoridades nos recibirán en cuanto se abran estas puertas». Donovan asintió con expresión resuelta. No pensaba solo en sí mismo. Pensaba en el precedente. Un hombre de su posición humillado sin motivo, si se ignoraba, podía pasarle a cualquiera. Las correas aún dejaban marcas en su piel, prueba de la injusticia. El aterrizaje fue seguro, pero la tormenta apenas comenzaba en tierra. Las puertas se abrieron con un golpe sordo, el sonido ahogado casi al instante por el rugido de las luces intermitentes y el tenue zumbido de los motores en la pista. La cabina, ya tensa, se tensó como un alambre a punto de romperse mientras los oficiales uniformados entraban con paso mesurado. Sus botas resonaban contra el estrecho suelo del pasillo, cada golpe deliberado, ensayado, autoritario. A la cabeza, un oficial alto con uniforme azul marino oscuro, con el rostro serio bajo la visera de su gorra, escudriñando a los pasajeros con precisión. La atmósfera cambió al instante. Lo que parecía una discusión caótica entre la tripulación y el pasajero era ahora una cuestión de ley, de orden, de juicio a la espera de ser dictado. Clyde Rowan se puso de pie de un salto como si lo hubiera sacudido una corriente. Sus movimientos eran salvajes, frenéticos, traicionando la autoridad a la que había intentado aferrarse con tanta desesperación durante todo el vuelo. Agitaba los brazos. Su voz se alzaba por encima del zumbido de los motores. «¡Es él! ¡Arréstenlo! ¡Amenazó a todos!». Sus palabras se atropellaban, desesperadas e inestables, resonando en la silenciosa cabina. Su dedo apuntó a Donovan Pierce como una acusación grabada en el aire. El sudor le brillaba en la frente. El cuello de la camisa del uniforme estaba húmedo y pegado a la piel. Los pasajeros jadeaban y susurraban, sus ojos moviéndose entre el cuerpo tembloroso de Clyde y la figura serena de Donovan, quien permanecía sentado, erguido, con las manos apoyadas tranquilamente en los reposabrazos, aunque aún presentaba leves moretones en las muñecas. El contraste era impactante. Un hombre se agitaba, el otro firme como una piedra. Los oficiales se quedaron paralizados al borde del pasillo, con la vacilación reflejada en sus expresiones. Era el momento crítico. La autoridad podía ceder en cualquier dirección. Renard Vos no permitió que esa pausa se prolongara. Levantándose con controlada confianza,
Su alta figura pareció atraer la mirada de todos en la cabina. Su voz, baja pero autoritaria, atravesó el pánico estridente de Clyde. «Toma». Extendió la mano, con la documentación sellada apretada entre los dedos. El oficial a cargo dio un paso al frente, con el rostro ensombrecido por las luces que se filtraban desde la pista. Aceptó los documentos, abriéndolos con la experta eficiencia de quien sabe distinguir la verdad de la mentira. Por un instante, toda la cabina pareció contener la respiración. El zumbido de los motores llenó el silencio, subrayado por el tenue zumbido de los teléfonos de los pasajeros, que seguían grabando, capturando la historia a medida que se desarrollaba en tiempo real. Los ojos del oficial recorrieron la página, su expresión cambiando como si un peso invisible acabara de posarse sobre sus hombros. La sospecha se suavizó, para luego volverse más firme, convirtiéndose en respeto. Levantó la vista y su mirada se posó en Donovan, no con duda, sino con reconocimiento. La voz de Clyde se quebró. «¿Qué esperas? Es peligroso. Tienes que...» Sus palabras vacilaron al ver que la mirada del oficial lo ignoraba por completo. El pánico se apoderó de sus ojos. Un brillo de miedo reemplazó la bravuconería. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. Está fuera de control. Tuve que sujetarlo. Zrenia, pero ni siquiera él parecía convencido por sus palabras. Donovan se levantó lenta y deliberadamente, con dignidad en cada movimiento a pesar del dolor que aún le marcaba las muñecas. Su voz, tranquila y firme, resonó por la cabina con una autoridad que eclipsó los gritos frenéticos de Clyde. «Me retuvieron en primera clase sin motivo. Hay testigos. Hay pruebas». Su mirada recorrió la cabina, encontrándose con la de los pasajeros que lo habían presenciado todo. Varios asintieron en silencio, con los teléfonos en alto y el rostro resuelto. Los oficiales se giraron al unísono cambiando de enfoque. La decisión ya no estaba en duda. Clyde abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Se apoyó contra la pared de la cocina, respirando rápida y superficialmente. Un oficial se acercó a él, con la mano firme e inflexible aferrándose a su hombro. El agarre no fue violento, sino definitivo, el toque de un hombre que impone orden donde antes reinaba el caos. «Tendrán que venir con nosotros», dijo el oficial, con un tono sereno pero con un toque de firmeza. Las rodillas de Clyde parecieron debilitarse, su cuerpo se balanceó mientras los susurros de los pasajeros se convertían en un coro de juicios. Su rostro, antes inflado de falsa autoridad, ahora se desplomaba al darse cuenta de que la situación se había vuelto en su contra. Su mirada se movía desesperadamente de Donovan a los oficiales, a las lentes fijas de las cámaras que capturaban su caída. Donovan se mantenía erguido, con expresión firme pero no triunfante. Los moretones en sus muñecas hablaban más fuerte que cualquier alarde. No necesitaba regodearse. La verdad ya se había ganado su lugar en la cabina. Clyde, el autoproclamado ejecutor, era ahora el acusado, y el mundo más allá de las puertas de la cabina esperaba ver la justicia. Los pasajeros se acercaron unos a otros, susurrando con asombro ante el cambio de actitud. El miedo dio paso poco a poco al alivio. Sin embargo, bajo la calma de Donovan, un destello de pensamiento se apoderó de él. Este no era el final. Esto era solo el comienzo. Las cámaras seguían grabando, los registros aún se estaban formando, y lo que se había revelado en esta cabina sin duda tendría repercusiones mucho más allá de las paredes del avión. Pero por ahora, el momento estaba sellado, los papeles se habían invertido por completo. La voz, antes potente, de Clyde se había marchitado en el silencio, y la firme verdad de Donovan resonó como la última palabra. El cazador que había urdido mentiras ahora se encontraba en las fauces de la justicia. La terminal del aeropuerto se convirtió en un teatro de caos y revelación en el momento en que Donovan Pierce cruzó las puertas corredizas, flanqueado por su equipo de seguridad vestido de civil. Los flashes estallaron como pequeños relámpagos. Las cámaras disparaban en rápida sucesión como si cada lente luchara por capturar una parte del espectáculo que se desarrollaba. La multitud de reporteros se abalanzó hacia adelante, con los micrófonos alzados como armas, sus voces chocando en un muro de sonido ensordecedor. «Señor Pierce, ¿es cierto que lo ataron en pleno vuelo?» «¡Ah!», gritó uno, esforzándose por elevarse por encima de los demás. Otro interrumpió bruscamente. «¿Cree que esto tuvo motivos raciales?»
Siguieron una docena de preguntas más, que se superpusieron en una tormenta de exigencias, cada una impregnada de urgencia y anticipación. Los ojos de los periodistas brillaban de hambre, con sus bolígrafos y cámaras listos para convertir esta noche en titulares al amanecer. Donovan no se inmutó. Su paso era mesurado, sus hombros rectos, los leves moretones alrededor de sus muñecas ocultos bajo los puños de su chaqueta a medida. Su expresión era indescifrable, pero tras su serenidad se agitaba el peso de la humillación, la injusticia y el cálculo. Solo se detuvo una vez, su mirada recorrió el mar de cámaras, y luego habló con voz clara y firme. Me dirigiré a la nación cuando los hechos estén registrados, no en fragmentos. Sus palabras, aunque pocas, transmitían la autoridad de un hombre que no estaba dispuesto a ser reducido a frases hechas. Tras él, el contraste era marcado. Clyde Rowan, que antes se pavoneaba con falsa autoridad, ahora era esposado por la seguridad del aeropuerto. Su rostro había perdido su sonrisa desafiante, reemplazada por una pálida sorpresa y una mirada penetrante que escudriñaba a la multitud en busca de compasión, pero no la encontró. Los pasajeros que habían filmado el incidente lo seguían de cerca, susurrando a los periodistas, algunos reproduciendo videos temblorosos que ya habían aparecido en las pantallas de la terminal. La humillación de Clyde fue pública, inmediata e irreversible, pero Donovan sabía que esto era solo la superficie de una batalla más profunda. A medida que la procesión avanzaba, el equipo de seguridad de Donovan formó un muro protector a su alrededor. Sus rostros severos y movimientos silenciosos le recordaban la gravedad de su posición. Podía oír la voz grave de Marcus Kane en su auricular, firme y atenta. «Manténgase concentrado, señor. La prensa se alimentará del caos. No les dé más de lo que ya les ha dado». Donovan asintió levemente, con la mirada fija al frente, aunque su mente estaba en otra parte. Bajo el intenso resplandor de las cámaras, los pensamientos de Donovan se ensombrecieron. Sabía que los ejecutivos de la aerolínea no permitirían que este escándalo se desatara sin control. Publicarían declaraciones cuidadosamente redactadas, negarían cualquier irregularidad y usarían el engaño corporativo para presentarlo como alguien difícil, incluso inestable. A puerta cerrada, movilizarían a sus equipos legales, a sus grupos de presión, a su influencia en los círculos del poder. Lo que había comenzado como el prejuicio de un hombre en el cielo, pronto se convertiría en una guerra corporativa, diseñada para enterrar la verdad bajo capas de mentiras pulidas. Un reportero, más valiente que los demás, irrumpió en el ruido con una pregunta directa. «Señor Pierce, ¿demandará a la aerolínea?» Donovan redujo la marcha una fracción de segundo, entrecerrando los ojos, pero no dijo nada. Su silencio no era evasión, era estrategia. Cada palabra dicha con prisa podía ser tergiversada, cada emoción capturada podía ser utilizada como arma. Por ahora, la compostura era su escudo. Su objetivo no era ganar esta batalla de voces en el pasillo, sino la guerra mayor que aguardaba más allá. La multitud se apiñaba, las cámaras casi rozando su rostro, y Donovan sintió que la tensión aumentaba como una marea que amenazaba con arrastrarlo. Sin embargo, incluso en el caos, se mantuvo firme, consciente de que cada lente capturaría su autocontrol, tanto como había capturado su humillación horas antes. Podía sentir el peso de la expectación pública sobre sus hombros, más pesado que las luces que lo iluminaban. Al final de la terminal, las puertas de cristal revelaban una flota de vehículos negros, esperando en la acera, con los motores zumbando suavemente. Los guardias de Donovan apretaron la formación, conduciéndolo hacia un lugar seguro. La prensa gritó más fuerte, desesperada por un último comentario antes de que desapareciera de la vista. «Señor Pierce, ¿qué pasa ahora? ¿Cree que esto cambiará la industria aérea?» Donovan miró hacia atrás brevemente. Sus ojos se encontraron con la pared de cámaras. Apretó la mandíbula al sentir la magnitud de lo que había comenzado. Ya no se trataba solo de su dignidad. Se trataba de cada pasajero que había sido silenciado, restringido o despedido con falsos pretextos. Su humillación había abierto una herida que el mundo finalmente veía. Mientras Clyde pasaba a trompicones y esposado, los flashes iluminaron su pálido rostro y los murmullos lo siguieron como una marcha fúnebre. El depredador que se había creído intocable era ahora un espectáculo de vergüenza. Sin embargo, Donovan no se permitió la satisfacción. Comprendió que Clyde era solo un síntoma.
La enfermedad era más profunda, incrustada en las estructuras que habían permitido que hombres como él prosperaran sin control. El ruido de la multitud se atenuó cuando las puertas se cerraron tras él, aislando el caos por un momento. Donovan respiró hondo, su mente se agudizó con la previsión. No solo caminaba hacia los coches que lo esperaban, sino que se encaminaba hacia la siguiente fase de una lucha que pondría a prueba no solo su determinación, sino la fuerza de la justicia misma. Las cámaras seguían brillando, pero Donovan sabía que la verdadera lucha se desarrollaría en las salas de juntas, en los tribunales y en los pasillos silenciosos donde el poder ocultaba su rostro. Lo que los periodistas vieron como una victoria fue solo el comienzo. Sus pensamientos se asentaron como el hierro. La aerolínea tejería narrativas, se escudaría en políticas e intentaría silenciarlo. Sin embargo, no lo silenciarían. Ya no luchaba contra un solo hombre, se preparaba para la guerra contra un sistema basado en la negación. Los destellos de las cámaras brillaban intensamente, pero las sombras tras ellas se oscurecían aún más. Donovan se encontraba en el podio. Las brillantes luces de la sala de prensa se reflejaban en la pulida superficie que tenía ante él. La sala estaba silenciosa, pero llena de expectación. Todos los periodistas tenían la pluma lista, todos los lentes de las cámaras fijos en él. Sus muñecas, aún levemente marcadas por las correas del vuelo, descansaban firmemente a ambos lados del podio, como ancladas al momento. Cuando empezó a hablar, su tono era firme, sus palabras claras, pero bajo esa calma se escondía una determinación inquebrantable forjada a base de humillación y fuego. Dijeron que era inestable. Me ataron como si fuera peligroso, declaró Donovan, y su voz se oyó con naturalidad por todo el pasillo. La multitud de empleados, defensores y periodistas se inclinó hacia adelante, cada sílaba resonando con precisión. Pero yo no era peligroso. El verdadero peligro era el silencio de quienes observaban sin hablar, el silencio de los líderes que enterraban las quejas en lugar de atenderlas, el silencio de un sistema que permite que tales abusos se repitan. Una oleada de jadeos y murmullos se extendió por el público. Algunos empleados se removieron incómodos en sus asientos, mirando fijamente a sus colegas como si finalmente vieran el peso del escándalo reflejado en ellos. Los periodistas garabateaban frenéticamente, ansiosos por capturar la intensidad de las palabras de Donovan. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Sus ojos encontraron fuerza no solo en las paredes de su empresa, sino también en los rostros de quienes lo habían apoyado, sus guardias, sus aliados, e incluso un puñado de testigos del vuelo que ahora estaban sentados entre el público. Los pensamientos de Donovan, aunque aparentemente serenos, se arremolinaban con intensidad. Sabía el riesgo que corría. No se trataba solo de una aerolínea o un auxiliar de vuelo. Se trataba de poder, prejuicios y responsabilidad. Presentar una demanda significaba una guerra abierta contra una industria conocida por protegerse a toda costa. Pero la humillación no le había dejado otra opción. Respiró hondo y siguió adelante. Presentaré una demanda de derechos civiles contra Atlas Airlines, anunció, con palabras que cortaron la sala como una cuchilla. No por dinero, no por beneficio personal, sino por reformas, capacitación obligatoria, medidas de rendición de cuentas, políticas que impidan que este tipo de abuso le ocurra a cualquier hombre, independientemente de su raza, su posición o su silencio. La reacción fue instantánea. Los periodistas formularon preguntas superpuestas, con voces que transmitían urgencia. Uno levantó la mano y gritó: «Señor Pierce, ¿cree que esto tuvo una motivación racial?». La mirada de Donovan se fijó en él, con expresión tranquila pero firme. «El sesgo se esconde de muchas maneras», respondió. «En la vacilación, en las excusas, en la autoridad sin control. Lo que experimenté no fue un acto aislado, fue síntoma de algo más profundo, y cuanto más profundo lo dejamos persistir, más contamina el aire que todos respiramos». Los aplausos estallaron entre algunos defensores presentes en la sala, contrastando con el ruido de los obturadores de las cámaras. Los empleados que antes habían desviado la mirada ahora asintieron, su silencio roto por su desafío. Sin embargo, Donovan sabía que los aplausos no eran una victoria, solo el comienzo de la resistencia. Por cada aplauso de apoyo, habría una mano alzada en defensa de la aerolínea,
una voz que intentaría distorsionar la historia y convertirla en debilidad en lugar de fuerza. Se preparó para ello, incluso mientras su discurso continuaba. Detrás de la multitud, un investigador de la Junta Federal de Aviación permanecía en silencio, con los brazos cruzados. La mirada de Donovan se dirigió brevemente a él, captando su expresión severa. Sabía que ya estaban saliendo a la luz informes sobre el historial de mala conducta de Clyde, quejas silenciadas y desestimadas, rumores ignorados hasta que se sumaron a la tormenta que estalló en el vuelo 417. La verdad había salido a la luz, pero la verdad por sí sola no garantizaba un cambio. Mientras hablaba, Donovan sentía el peso de la historia sobre él. Ya no se trataba solo de su dignidad. Llevaba las voces de quienes habían sufrido lo mismo, pero nunca tuvieron la plataforma para defenderse. Cada palabra era a la vez un arma y un escudo, abriéndose paso entre la niebla de excusas mientras albergaba la esperanza de que la justicia pudiera echar raíces. Un periodista, con la voz más aguda que los demás, exclamó: «Señor Pierce, ¿no teme que esta lucha le cueste aliados, tal vez incluso sus contratos gubernamentales?» Donovan se inclinó ligeramente hacia adelante, aferrándose al podio con fuerza silenciosa. Su respuesta fue inmediata y firme. «Si la justicia me cuesta aliados, entonces nunca fueron aliados. Y si los contratos se rompen porque exigí dignidad, entonces esos contratos no se basaron en la integridad». La sala estalló en una tormenta de flashes y notas rápidas. En la esquina, Marcus Kane, su estratega y protector de mayor confianza, observaba con aprobación. Había visto a Donovan humillado, reprimido como un criminal. Ahora lo veía recuperar el escenario con la misma dignidad que no podía ser atada con correas ni silenciada por mentiras. El discurso de Donovan alcanzó su clímax. Enderezó la postura, con una voz resonante e imperturbable. No se trata de un solo hombre ni de un solo vuelo. Se trata de cada individuo que ha sido silenciado por el miedo o rechazado por los prejuicios. Hoy establecemos un nuevo estándar. Hoy demostramos que la dignidad no se puede arrebatar, solo se puede defender. Los aplausos que siguieron no fueron corteses, sino atronadores, olas de sonido que resonaron por la sala. Los empleados se pusieron de pie, los defensores alzaron los puños, los periodistas gritaron más preguntas. Sin embargo, Donovan permaneció inmóvil, dejando que el sonido aumentara y se apagara antes de pronunciar sus últimas palabras, la frase que sabía que resonaría más allá de las paredes de la sala. Su voz se volvió solemne y pesada, su mirada recorrió la sala por última vez. La lucha de un hombre en el cielo se había convertido en un modelo para la justicia en la tierra. Intentó humillar a un líder a 9.000 metros de altura. Minutos después, se enfrentó a quienes lo protegen. Si defiendes la responsabilidad y la dignidad, suscríbete ahora. Juntos, nos levantamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Destaca temas de racismo, abuso de autoridad y trato injusto a personas basado en prejuicios. Su propósito es concientizar sobre la discriminación, reflexionar sobre el abuso de poder en la vida cotidiana e inspirar empatía y responsabilidad.